Evangelio de Mateo, capítulo 15, vamos a leer los versículos 8 y 9, donde nos encontramos una cita del Señor que está comentando al profeta Isaías. Mateo 15, versículos 8 y 9, dice el Señor citando a Isaías, por supuesto Isaías está hablando en el nombre del Señor: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Seguramente casi todos los que estamos aquí conocemos a Spurgeon. Quien no conozca a Spurgeon debería buscarlo y leer sus obras. Spurgeon vivió en el siglo XIX, nació en el 1834 y murió en 1892, es decir, murió con 58 años, y su obra es impresionante. Y ya entonces escribió esto sobre las falsas iglesias que no alimentan a las ovejas, sino que entretienen a las cabras. Él dice: «El método del entretenimiento falla en alcanzar el fin deseado. Lo que produce es confusión, especialmente en los nuevos convertidos. Que hablen y testifiquen los negligentes y burladores que hay en las iglesias llamándose cristianos. Que se levanten los que siguen emborrachándose, pero testifican que las obras teatrales en la iglesia fueron el eslabón en la cadena que les llevó al arrepentimiento. Que no callen los trabajados y cargados que han encontrado paz espiritual y santidad a través de los conciertos musicales». Y a todo esto no hay respuesta, dice Spurgeon. El entretenimiento no produce conversiones. La necesidad que tenemos es una fe llena de conocimiento, unida a una intensa espiritualidad, brotando la una de la otra como el fruto brota de la raíz. Lo que necesitamos es la doctrina bíblica predicada, que debe ser entendida y aplicada de tal manera que encienda en los hombres el poderoso fuego de la santidad del Evangelio. Es decir, la importancia primordial de la predicación. Si a Spurgeon le parecía extraordinariamente grave lo que ocurría en las iglesias de su época, si hubiera vivido en nuestra época, pensaría que sencillamente es una iglesia satánica, porque es literalmente lo que es, una sinagoga de Satanás. En el contexto de nuestra serie sobre la importancia de la iglesia local, estamos estudiando los elementos que están incluidos en la adoración cuando el pueblo de Dios se reúne en su día santo para adorar su nombre. Esto es lo que estamos estudiando. Hemos establecido la importancia vital e imprescindible de la predicación bíblica y cómo esta predicación debe mantener su fidelidad a las Escrituras y no a la moda social. No a la moda social, ya que por medio de la predicación somos instruidos y entendemos entonces el alcance de la voluntad de Dios para nosotros, y esto nos lleva a mover nuestra voluntad obedeciendo a Dios en todo aquello que Él nos está mandando. Pero si nosotros no conocemos por medio de la predicación la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a obedecerle? Este es el punto en cuestión. Así que hoy vamos a ver 4 puntos en nuestro sermón. El primero, una adoración blasfema. El segundo, una necesidad imprescindible. El tercero, una distorsión de la verdad. Y el cuarto, un punto clave. Así que vamos a ver en primer lugar una adoración blasfema, porque hoy Día del Señor, aunque algunos no entienden que esto sea Día del Señor, pero hoy es el Día del Señor, ¿cómo se adora en general en la cristiandad? Si se pasa por alto la predicación rigurosa en el Día del Señor, esto hará que las personas que se reúnen lo hagan en un contexto vacío del propósito por el que Dios instituyó este día, que es dar a conocer su nombre. Y si algo está vacío, no puede sacar nada de él. Nada. Pero esto es lo que tenemos en la cristiandad. Un contexto vacío, porque donde no hay predicación rigurosa de la Escritura, no hay absolutamente nada. Las consecuencias son que menosprecian la parte central de la adoración, que es la predicación. Este desprecio ocurre porque la predicación no les entretiene, no es divertida, no saltamos y brincamos, no venimos aquí a la plataforma, como ellos le llaman, a
entretener y crear jolgorio para que todo el mundo salte, brinque y haga cabriolas. No, sino que la predicación, como cuando estamos en la universidad, los que hemos estado, vamos a clase y todo el mundo está callado escuchando al profesor, si es que queremos aprender algo. Si queremos ser unos ignorantes, pues la puerta está abierta. Así que cuando esto ocurre, cuando hay un desprecio hacia la predicación porque no les entretiene, no hay música para bailar, ni danzas, ni divertimiento, cuando esto ocurre se cumple lo que el Señor ya dijo citando a Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. En vano me rinden culto. ¿Qué hacen aquí? Y esto es lo que tenemos en la cristiandad. No hay ninguna disposición para adquirir el conocimiento que viene de escuchar atenta y solemnemente la voz de Dios a través de la predicación, sino que en vez de la predicación toma lugar el entretenimiento. ¡Qué divertido! Que surge, curiosamente, del deseo del corazón, pero no de un profundo entendimiento en conocer la voluntad de Dios. No, sino de seguir el deseo de mi corazón. Y el deseo de mi corazón es entretenerme. Claro que sí. Lo más terrible de todo esto es que por mucho que toda esta gran cristiandad se divierta y tengan este tipo de actividades y experiencias gratificantes, por lo cual salen contentos, alegres y brincando de la iglesia, lo que están haciendo es profanar el nombre de Dios. Es lo que están haciendo. Y están rindiendo culto a Satanás. Ellos dirán que no, pero según la Escritura es lo que están haciendo. No les importan las claras advertencias que lanzan las Escrituras, ni mucho menos lo que la voluntad de Dios ha dejado por escrito y establecido para la adoración. Dios habla cómo tiene que ser adorado, pero la gran cristiandad cierra sus oídos. Esto parecería increíble, pero es literalmente así. Si les exhortas sobre sus impías conductas, no escucharán, como hicieron los israelitas. Es una gota de agua frente a otra gota de agua. No escucharán como hicieron los israelitas y seguirán adorando a su Dios que se llama entretenimiento. Es lo que les motiva, es lo que les sacia, es lo que les pide el cuerpo. Pero entonces evidencia que no hay temor de Dios en sus corazones, ninguno. Dios no está en sus corazones, está en ellos, pero no Dios, está en ellos. Lo que demuestra esta gente con su conducta persistente es que son adoradores falsos y blasfemos. Esto es lo que demuestran. Lo que sí debemos saber es que si en este día santo venimos a adorar a Dios, tendremos que hacerlo de acuerdo, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, de acuerdo a lo que Él establece. Para esto Dios se ha preocupado y no nos ha dejado a ciegas, nos ha dado su palabra. Si no nos hubiera dado su palabra, pues efectivamente haríamos lo que las religiones animistas hacen, que cogen un trozo de árbol y se ponen de rodillas a adorarle, o miran a las estrellas y adoran a las estrellas, adoran al sol, porque no tenían la revelación de la palabra de Dios. Pero nosotros sí la tenemos. Entonces, ¿por qué la cristiandad no se somete a lo que Dios ha dicho en su palabra, sino que sigue igual que si fueran religiones paganas andando según su desvarío y su increíble creatividad? Si alguien se llama cristiano, que quiere decir que sigue a Cristo, no está mal el matiz, debería exponerse a la predicación de su palabra con temor reverente para no ser acusado por Dios de blasfemo. Pero esta conducta ya nos suena familiar. El que Dios diga una cosa y aquellos que se llaman pueblo de Dios hagan exactamente lo contrario. Esto ya nos suena familiar por el relato que hemos leído también en la lectura de introducción, Jeremías capítulo 32. Hay muchos textos que hablan de esto, de cómo el pueblo de Dios, sencillamente hacía lo mismo que los impíos paganos. Pues fijaos lo que dice Jeremías 32 a partir del versículo 21. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto
con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. La cristiandad, sí, Dios es poderoso. Y nos cuentan ahí muchas cosas sobre Dios. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Así que si encima estos cristianoides también son pro-israelíes, ¡buah! Esto es lo que Dios les prometió al pueblo elegido y esto es lo que tienen para siempre en su deriva mental. Sigue diciendo el texto, entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Nada. Pero eran el pueblo de Dios, sí, igual que la cristiandad de hoy. Muy cristianos, pero no hacen ni caso de las Escrituras, no hacen ni caso de la palabra de Dios, no se exponen a una predicación rigurosa ni matándolos. ¿Por qué? Para eso está el divertimento. Pues entonces no nos podemos extrañar, sigue diciendo el texto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Les invadió Nabucodonosor, el imperio caldeo, y los destrozó. Así que no podemos esperar muchas cosas mejores viendo a la cristiandad andar como están andando. Es importante, muy importante la predicación, porque es en la predicación donde aprendemos. Aprendemos los fundamentos de justicia para andar bajo el temor del Señor todos los días de nuestra peregrinación. Y es exponiéndonos a la palabra donde también aprendemos cómo arrepentirnos de nuestros pecados. Porque la Escritura, cuando es abierta, nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios y nos muestra el camino para obtener el perdón, el arrepentimiento. Por eso el salmista en el Salmo 130 dice en el versículo 3, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, si no se nos predica la palabra, ¿cómo sabes que tienes que pedir perdón? O mejor dicho, ¿cómo sabes cuáles son tus pecados? Por lo que te cuenta la cultura en la que vives. Porque ya sabemos que la mayoría de la cristiandad no es capaz de recitar los 10 mandamientos. Entonces, si no sabe recitar los 10 mandamientos, es que desconoce la ley. Y si desconoce la ley, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Contra qué está atentando? ¿Qué está violando? No lo sabe. Lo sabe por lo que la cultura le dice, pero no por lo que la Escritura le enseña. Porque la Escritura para él está cerrada, gracias a la iglesia extraordinaria a la que asiste. Si no hay predicación, nadie puede ser salvo. Nadie se dará cuenta de sus pecados. Nadie conocerá la importancia del arrepentimiento. Nadie sabrá cuáles son los requisitos que Dios demanda para perdonar, porque hay requisitos. En ese caso, cualquiera que esté en esa situación, sin que la palabra le enseñe, está perdiendo el tiempo y su adoración es blasfema. Esto lo deberían tener claro, la cristiandad en general. Vamos a ver nuestro segundo punto, una necesidad imprescindible. En Hechos 20:32, Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso y les dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No dice, ahora os encomiendo a Dios y al entretenimiento de la iglesia. A la palabra de su gracia. Esa palabra es poderosa para edificaros y daros herencia con los santificados. No es el entretenimiento, no es el misticismo, no es el buenismo. Es la palabra predicada con rigor, la que nos debe sujetar para definir a qué Dios servimos. Cuando Pablo los encomienda a la palabra de la gracia de Dios, se está refiriendo a la palabra leída, a la palabra meditada y sobre todo a aquella que se predica. Hoy, día del Señor, la palabra de Dios es predicada. Punto fundamental. La palabra del Señor es predicada. Pero si no conocemos a Dios porque no se predica la palabra, sino que se hacen mensajes motivacionales y entretenidos, si somos ignorantes acerca de su voluntad revelada, ¿cómo vamos a poder adorarle? Si no sabemos cómo hay que adorar a Dios, porque nadie nos lo ha explicado a pesar de que viene clarísimamente establecido en la Escritura, pero los maestros no enseñan. ¿Cómo podemos conocer la ley de Dios si no nos la explican? Está recogida en Éxodo 20. El 90% de la cristiandad ni se lo sabe, ni le importa. ¿Cómo podemos identificar al enemigo?
Ah, es que tenemos enemigos. ¿Quiénes son los soldados romanos? Claro. En fin, ahí ves ya la fantasía animada que tienen en el cerebro. ¿Cómo podremos luchar contra el pecado? Pero si no sé qué ley me está acusando, no sé que tengo pecado. La ley me tiene que decir, tú has pecado. Me lo dice la ley, y para eso tengo que conocer la ley. En 1 Corintios 1, a partir del versículo 17, tenemos unas palabras del apóstol Pablo. Fijaos lo que dice. No me envió Cristo a bautizar, así que Pablo no bautizó, sino a predicar el Evangelio. Así que Pablo sí que predicó el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El texto que aquí está, a lo que está refiriéndose Pablo, no es a que tengamos que hablar como los pajaritos para que parezcamos que todos estamos tarados, como hacen en muchas iglesias. No está hablando de esto. La predicación es lo que Dios utiliza para salvar pecadores. La predicación argumentada lógicamente en las Escrituras, que profundiza en las raíces de la voluntad de Dios, es lo que el pueblo de Dios necesita. Esto es lo que necesitamos para ser edificados. Su palabra es la espada que toma el Espíritu para aplicar con poder su eficacia al corazón de todos aquellos a quienes Dios ha llamado desde la eternidad para ser su pueblo. Pero no olvidemos ni por un momento que es esa palabra la que también no solamente saca de la muerte a los pecadores para traerlos a la vida, sino que es también la que edifica a los creyentes y les guía a toda verdad. Esto implica que nos abre las Escrituras para que conozcamos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Saca a la luz la realidad del mundo en el que vivimos, que es uno de los medios que utiliza Satanás para el engaño, el mundo en el que vivimos. Por eso tenemos que conocer cómo es nuestro mundo, porque si no conocemos nuestro mundo, queridos hermanos, muchos se creen que están en el parque de atracciones. Como ganen un poco de dinero, se creen que están en el parque de atracciones, que aquí han venido a divertirse, a engordar y luego a morirse, claro. Pero eso ya queda muy lejano, así que vamos a divertirnos. Muchos, aun siendo cristianos, piensan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues sí, no te preocupes que te vas a morir. Pero deben atender otras cosas. Debes conocer el mundo en el que vives y qué tretas utiliza el mal para seducirte, para engañarte, para llevarte por un camino que atente contra la voluntad de Dios, que atente contra la justicia de Dios, que atente contra la verdad de Dios, que atente contra la libertad. Porque la vida, la verdad y la libertad son principios inalienables que Dios nos dio en la creación y por lo tanto son nuestros y tenemos que luchar para defenderlos, porque vivimos en un mundo que va en contra de todo esto y utiliza artilugios engañosos bastante sutiles para que no parezca lo que es, pero es exactamente lo que parece. Entonces, ¿cómo podemos ser luz y sal si no conocemos el mundo en el que vivimos, queridos hermanos? ¿Cómo despertar las conciencias si la nuestra está dormida? ¿Cómo traer luz a las conciencias? ¿Iremos por las calles recitando salmos? Porque esto es lo que muchos entienden que hay que hacer para evangelizar. Le recitamos a uno el Salmo 119 y podemos tener la absoluta seguridad de que no nos vuelve a hablar en el resto de la vida. O nos vestimos con túnicas naranjas, como los Hare Krishna, y así ya saben que somos diferentes. O nos subimos en una caja roja y le empezamos a chillar a todo el que pasa a nuestro lado en la Puerta del Sol, para que despierten de donde están, cuando el que tiene que despertar es el que está en la caja roja. Eres luz y sal si te has esforzado en profundizar en la voluntad revelada de Dios. Y si conoces este mundo, porque es ahí donde vas a aplicar principios de justicia. Pero si no profundizas en la voluntad revelada de Dios y no conoces tu mundo, no puedes ser sal.
Serás un santurrón, pero no serás sal. Y esto es algo que la cristiandad tiene que escuchar, porque muchos quieren ser santurrones, pero no son sal, solamente son santurrones. Hoy se huye de la predicación expositiva, se huye de profundizar en el mensaje bíblico, se huye de extraer su enseñanza y se huye mucho más de aplicarla a la situación particular en la que vivimos o en el estado en el que está mi corazón. No, porque Dios es bueno y perdona todo. Así que prácticamente la gente ni se arrepiente, porque además es que no sabe de qué se tiene que arrepentir. Entonces se incluyen en este tipo de predicaciones, cuando las hay, un mensaje humanista, un mensaje simplón y un mensaje buenista. Se hace así para que nadie se ofenda. Que nadie se ofenda, sobre todo si se puede poner una sonrisa y la voz así como los de Podemos, que parezca que todos estamos tan contentos de estar aquí reunidos juntos para alabar al Señor, y entonces una guitarrita de fondo, o a ver, Micaela con su violín, adereza las palabras para que todo parezca tan santurrón. ¡Qué maravilla! Pero esto es un culto satánico, porque esto no es lo que Dios está enseñando en su palabra. Pero fijaos con qué sutileza el diablo entra y arrasa con la predicación. Así que vamos a ver en tercer lugar una distorsión de la verdad. Cuando los apóstoles y maestros del primer siglo comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio, tenían un poderoso rival en el mundo grecorromano. Estamos hablando de la cultura helenística, que todavía llega hasta nosotros. La filosofía impregnaba gran parte de la vida cultural y social de aquella época. Esto es lo que nos dice un comentarista. Es imposible exagerar la maestría casi fanática del versado en retórica, el orador, de gran elocuencia que se fomentaba en Grecia. Plutarco dice: hacían que sus voces sonaran dulces, con cadencias musicales, modulaciones de todo y resonancias repetitivas para atraer al gran público. Son reconocidos todo este grupo de personas que había en la antigüedad como sofistas. Sofista es un maestro de la retórica falsa. Es decir, todo lo que te cuentan con muy buenas palabras, es igual que los políticos de nuestros días, con muy buenas palabras, pero todo es mentira. Pero aún también siguen con vida en la Iglesia. Lo importante no es lo que decían, sino la forma de hacerlo. No importaba que su pensamiento fuera venenoso, mientras estuviera envuelto con buenas palabras. Por ejemplo, queridos hermanos, para la realización del programa de estudios bíblicos que pretendo llevar a cabo en estos meses, vamos a realizar un exhaustivo análisis de nuestras condiciones espirituales, porque dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. Así que, dados los condicionamientos actuales que vivimos en este mundo, la profundidad de estos estudios cumple un rol esencial en la formación del desarrollo de nuestro carácter para el futuro. Tenemos que mirar adelante y no volver la vista hacia atrás. Y eso supone que debe haber un aumento constante en cantidad y en extensión de nuestra actividad como Iglesia, lo cual exige la precisión y determinación, porque debemos ser fuertes y valientes como la Biblia nos demanda. Por supuesto que no hemos de olvidar que la estructura actual de nuestra Iglesia nos ayuda a la preparación de las actitudes de los miembros hacia los dones que cada uno de vosotros tenéis, porque así triunfaremos. Queridos hermanos, ¿qué acabo de decir en todo este relato? Absolutamente nada. Palabrería. Pero que sonaba bien. Incluso para cierta gente hasta les parece interesante. Pero es todo un invento para que suene bien, pero no dice nada. No tiene ninguna repercusión. No vale absolutamente para nada, salvo para tirarlo a la papelera. Pues de esto estaba llena Grecia y de esto está lleno la Iglesia. Buenas palabras. Bueno, la política ya ni hablar, pero lo que nos incumbe es la Iglesia. Buenas palabras, qué bonitas palabras, qué bien hablado, cuántos proyectos de futuro. Pero ¿de qué estamos hablando? Pero cosas concretas. Nada, no hay nada concreto. Esto nos recuerda
a nuestros días y cómo muchos son unos auténticos expertos en el engaño y en el error, que al igual que en aquellos tiempos, tienen multitud de seguidores fantasiosos que solamente creen en lo fantástico. Filóstrato, luego lo busquéis en internet, nos dice que Adriano, un renombrado sofista, tenía tal reputación que cuando su mensajero aparecía anunciando que iba a dar una conferencia, el Senado se vaciaba, incluso los que estaban en los juegos los abandonaban para ir en tropel a escucharle. Era fantástico. No decía nada, pero era tan melodioso, cautivaba tanto, esto es como algunos políticos también, o algunos de las iglesias, cautivaban tanto que todo el mundo en tropel, ¡guau! ¡Qué gran maravilla! Para ir al infierno. Crisóstomo describe a estos presuntos sabios diciendo: es posible que oigáis las pobres miserias de muchos sofistas que se gritan. Muchos leen sus necias composiciones, los poetas cantan sus discursos, los malabaristas demuestran sus maravillas, los adivinos interpretan sus prodigios. Querido hermano, está definiendo a una iglesia de hoy. Es exactamente así lo que hacen. Malabarista, música, todo tipo de actividades diferentes que entretienen absolutamente a todo, pero que no sirve para nada. No importa el mensaje bíblico. Lo que importa es el día festivo. No el mensaje, sino la experiencia gratificante. Así se estimulan los sentidos, se alimenta el entretenimiento y se deja que la imaginación disfrute de música y jolgorio, aderezado todo esto, eso sí, con algunos versículos que no vienen a cuento, pero que se recitan, para que aquello parezca lo que no es. Pero es que es lo que parece una sinagoga de Satanás. Muchos no se quieren dar cuenta, pero deberían leer las Escrituras y ver qué es lo que Dios está demandando en la adoración pública. Los griegos, desde luego, estaban intoxicados de estas bellas palabras. Para ellos, el predicador cristiano, con su contundente mensaje, porque predicaba con argumentos, parecía un personaje inculto del que reírse y al que ridiculizar. Y tenían una base fundamental para ridiculizar el mensaje cristiano. ¿Sabéis cuál era su argumento principal? El Cristo crucificado. Era repugnante para ellos en su cultura. El estigma de la cruz era el principal objeto de ataque por aquella cultura. Todos recordamos cómo Cristo murió, como un malhechor clavado en una cruz. Y esto hacía del Evangelio algo completamente repudiable. Pero fue precisamente el mensaje de la cruz, con su desprecio humano y cultural, con sus múltiples enemigos, en un contexto cultural donde parecía imposible que brillase la predicación, fue en ese contexto precisamente donde Dios hizo brillar la predicación de su palabra. Y donde Dios llamó a miles, por medio de la predicación de la palabra, que se unieron en la primera iglesia establecida, en Jerusalén. A miles. Hoy venimos en el Día del Señor a traer nuestros sacrificios espirituales. Y de la misma manera venimos en este día a recibir la bendición del Señor por medio de la predicación de su palabra. Ni más ni menos, por medio de la predicación de su palabra. Debemos recordar que hay un poder característico en la palabra de Dios predicada y que esta palabra predicada tiene un propósito en los planes redentores de Dios, que cubren toda la historia de la humanidad. Primera de Corintios capítulo 2. Está hablando Pablo. Hermanos, se lo dice a una iglesia. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Estamos hablando de un hombre cultísimo. Y él dice, no vengo aquí para hablaros de mi sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y matiza y a este crucificado. Es decir, lo que en la cultura grecorromana es una aberración y para los judíos es un escándalo, de este vengo yo a hablar. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor,
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? A través de la predicación de su palabra. Este es hoy el lugar central que ocupa, la predicación de su palabra. Así que lo que está diciendo Pablo es que él no era como el resto de oradores a quienes ellos estaban acostumbrados a escuchar, los griegos, los sofistas. No, él no era como ellos. Había una diferencia notable y tenía que ver con aquel que le enviaba a proclamar el mensaje. Lo importante era quién me envía a predicar el mensaje, quién me envía y quién envía a ellos. Y nosotros tenemos que decir que no confiamos en el mensajero, da igual quién esté aquí en el púlpito, pero sí que confiamos en el mensaje, porque este es el punto central del culto de adoración. Queremos conocer más a Dios. Esto es lo que debe brotar en el corazón de cada uno de los creyentes. Quiero conocer más a Dios. Quiero que me hable. Quiero identificar mis pecados. Quiero saber cuál es su voluntad para obedientemente someterme a ella. Pero si alguien no viene con esta disposición para adorar a Dios, si solamente busca el entretenimiento, entonces tiene un gravísimo problema. Si alguien espera que cuando va a la iglesia le entretenga, es decir, estamos aquí los bufones para que cuando tú vengas hagamos malabares y tú te entretengas. Si alguien piensa que la iglesia es esto, está bastante equivocado. Va por el camino completamente torcido, por no decir retorcido, y lo único que le espera es la condenación. Este es el lugar en el que nos reunimos los creyentes para someternos a lo que enseña la palabra de Dios. Cuando las Escrituras nos son abiertas, vemos las doctrinas, vemos que es Dios quien define la adoración, vemos que le tenemos que adorar en espíritu y en verdad, con solemnidad y reverencia, porque Dios se agrada de tales adoradores. Entonces, si Dios se agrada de tales adoradores, el entretenimiento, ¿dónde queda? Si esto jamás se ha hecho en la historia de la Iglesia y no es una enseñanza bíblica, sino una enseñanza apóstata. Hacer lo contrario, buscar la satisfacción personal y el entretenimiento, es llevar ante Dios el sacrificio de Caín. Y todos sabemos cuál es la historia. ¿Qué ofrendó Abel de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué ofrendó Caín en desacuerdo con la voluntad de Dios? Pues ahí tenemos la historia. En cuarto lugar, el punto central. Tenemos que orar y suplicar a Dios para que su Espíritu nos hable a través de la predicación, para que la fe de los creyentes, nosotros, no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, pero en ningún sitio le dice, entretén a las cabras. No se lo dice en ningún sitio, predica la palabra. Esta es la exhortación que Pablo da a los pastores. Este es su mandato para que se lleve a cabo en la iglesia. Predica la palabra. Predicar la palabra requiere un gran esfuerzo. Los que no se han preparado sermones no lo saben. Pero Martín me comentaba que ha estado hasta las 2:30 de la madrugada preparando el sermón. Pero los que preparan los sermones, esto es lo prepara una vez cada 5 semanas. Si lo tuviera que preparar 2 veces a la semana, a lo mejor se acostaba más tarde todavía, como algunos que yo conozco. El predicador tiene que tomar la palabra, examinar su contenido, exponerlo con rigor y aplicar esa enseñanza a la situación de la época en la que nos ha tocado vivir. Todo eso tiene que salir del sermón. Tiene que tener en cuenta, conociendo su mundo, el mundo en el que vivimos, tiene que tener en cuenta todos los engaños que el príncipe de este mundo está cometiendo sin descanso. Tiene que conocerlos. Tiene que estar instruido en cómo se mueve el mal. Por eso es vital, antes de preparar la predicación de la palabra, saber dónde vives. No podemos predicar igual aquí que en España, que posiblemente en otro país, en otra región remota del mundo, por ejemplo China, no podemos predicar igual, porque el contexto cultural es completamente distinto. Y entonces tenemos que enfocar la predicación hacia otras áreas que traigan
consuelo y paz al corazón de los creyentes que están siendo perseguidos. Así que dependiendo del lugar en el que estemos, las aplicaciones serán distintas. El mensaje puede ser el mismo, pero las aplicaciones son distintas. Así que si no conocemos el mundo en el que vivimos, las aplicaciones no servirán de nada. Cuando esto ocurre, cuando uno no conoce el mundo en el que vive y por lo tanto las aplicaciones no sirven de nada, el predicador se convierte en un conferenciante. ¿Cuál es la diferencia entre un predicador y un conferenciante? En que el conferenciante coge un tema y te lo expone. Y hasta la semana que viene, si le invitan de nuevo. Pero el predicador, en el mensaje, afecta a la mente, afecta al corazón y afecta a la voluntad. Se espera una respuesta y un compromiso y un soporte en la palabra de Dios para actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios demanda, cosa que un conferenciante no hará nunca. Por eso la predicación lleva atada de forma muy profunda las aplicaciones que tienen que darse en el contexto en el que Dios nos ha puesto. La gente quiere que la adoración se limite a la música, pero resulta que incorporan a la iglesia la música del mundo con textos bíblicos. Y ya está, todo arreglado, chicos. Pero esto es una profanación de la verdad, como que ya está. Lo mismo que se mueve en el mundo, los mismos bailes que hay en el mundo, les ponen 2 versículos y esto ya es cristianizado. Es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica cuando cogió a Neptuno, le puso una túnica y dijo, este es San Pedro. Pues ya está, es exactamente lo mismo, pero le quitas la túnica y es Neptuno. Pues ahí tenemos lo mismo con la música que se canta en las iglesias, o si no, de Disney. Esto sí que es fabuloso. Que así cantamos como los de Disney, La Sirenita, y le cambiamos los títulos y los nombres, pero es música Disney. Pero esto no se puede hacer en la iglesia. Pues bienvenidos, esto es lo que se hace. De ahí que puedas entrar en una supuesta iglesia y dediquen más de 1 hora a la alabanza, con una matraca que parece aquello una banda musical de la feria. Puf, a ver quién se traga 1 hora y pico de banda musical municipal. Luego, media hora de... Vamos a cantar cumpleaños feliz a Pepito que ha cumplido años. Cumpleaños. Luego los anuncios. Esta semana, queridos hermanos, vamos a hacer una paella en la que todos estáis invitados. Luego el jueves vamos a hacer media hora entre los cumpleaños y las actividades diversas. Luego, por supuesto, que alguien venga a dar su testimonio. Pues yo... Y nos cuenta ahí una historia. Luego también, si hay alguien que haya tenido un sueño, que venga adelante y nos lo cuente, porque así también eso nos interesa. Pues yo les voy a contar una pesadilla que van a flipar, pero no me dejan en esta iglesia, así que me la tengo que guardar. Y luego, si hay tiempo, viene la predicación, pero que no dure mucho, no más de 15 minutos, porque mira qué hora es y nos tenemos que ir ya a comer. Esto es lo que hay en las iglesias. Esto es fantástico. O sea, ¿se puede deshonrar más el nombre de Dios? Pues no os preocupéis que irán trabajando para conseguir más blasfemias contra el nombre de Dios. Existe una tendencia total para ir arrinconando la predicación. Pero precisamente ese es el principal objetivo del enemigo de las almas, que la predicación quede relegada, que sea algo secundario. Y lo está consiguiendo. Por múltiples áreas lo está consiguiendo. La predicación relegada. Como ya he dicho en otras ocasiones, el púlpito se ha quitado y se ha puesto en una esquina. Y aquí tenemos la plataforma. La plataforma es para el que está en la plataforma, no para Dios. Pues es lo que tenemos. La adoración a la plataforma y a los que se suben a la supuesta plataforma. Hay gente que tiene comezón de oír, pero quiere apartar sus oídos de la verdad, y para ellos amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pues esto es lo que tenemos, queridos hermanos, esto es lo que tenemos en la cristiandad. Muchos quieren que digamos cosas distintas a las que estamos diciendo, cosas más suaves, con un vocabulario más dulce, que no afecten al corazón ni a la conciencia, porque entonces nos vamos aquí con el dedo acusador de todas las cosas que hemos hecho mal delante de Dios y no queremos eso, queremos
disfrutar con todos los hermanos cantando y bailando casi. Quizá algunas de las personas que nos visitan vendrían más de una vez si no habláramos a través de la predicación de una manera tan rotunda. Si no fuésemos tan rigurosos, o si los sermones no fueran tan largos, que duran más de 15 minutos, que fueran motivacionales. El asunto es que, como Iglesia, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esta es nuestra base fundamental. Obedecemos a Dios según su palabra, según lo que nos ha revelado. Tenemos a un enemigo poderoso que quiere quitarle a Dios la gloria y la honra en el contexto de su pueblo reunido, que es cuando se junta para la adoración. Y somos llamados a persistir a adorar a Dios de acuerdo a su voluntad. No de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la suya. Por eso el culto se establece como lo tenemos, con rigor, con solemnidad, con reverencia, porque estamos obedeciendo lo que Dios ha establecido para el culto público. Venimos a regocijarnos en la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Venimos a deleitarnos en su palabra. Venimos a compartir con nuestros hermanos la alabanza. Venimos a reunirnos como una familia espiritual, sentados a la mesa de nuestro Padre, esperando que como Padre nuestro que es, nos alimente por medio de la predicación de su palabra. Ese es nuestro propósito. Pero vamos a irnos a una secuencia interesante antes de terminar, que aparece en Hechos 20. Hechos 20, versículo 6. Porque esto sí que es interesante lo que aquí nos va a narrar la Escritura. Hechos 26 nos dice: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Se quedaron 7 días por una razón. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Así que aquí tenemos solamente en ese texto algunos datos interesantes que no podemos pasarlos por alto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, partieron el pan y Pablo les enseñaba. Esto es para las sectas que dicen que hay que guardar el sábado, porque el sábado, y los que dicen que el domingo no hay que guardarlo porque no pasa nada entre todos los días. Pues aquí Pablo retrasó su viaje para estar el domingo, el primer día de la semana, juntamente reunido con el pueblo de Dios, partiendo el pan, es decir, celebrando la Santa Cena, y predicando el primer día de la semana, el día de la resurrección. Esta es la enseñanza apostólica que encontramos desde los inicios, y por eso nosotros, en base a la enseñanza apostólica, celebramos el día del Señor, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Así que esto es exactamente lo que hizo Pablo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto es para los que se quejan de que 15 minutos ya está bien. Alargó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Y qué pasa cuando el discurso se alarga? Los que han subido a un púlpito ven cómo algunos hermanos hacen así. Y abren la boca. No la voy a abrir porque entonces se me ven las amígdalas. Pero se duermen. Se duermen. Uno diría, ¿esto cómo va a ser en la iglesia? Queridos hermanos, si tú estás mal de sueño, soporta un sermón de 1 hora y verás cómo el sueño vuelve. Es increíble lo que hace Satanás. Pero en vez de que estés más despierto y atento a la palabra de Dios, Satanás dice, te vas a enterar. No te vas a enterar de nada, vamos. Y te quedas dormido profundamente. Así que la mejor solución para arreglar el sueño, y esto lo digo en contra de los médicos, escuchad un sermón largo y veréis cómo no os hace falta ningún lorazepam ni ninguna cosa de estas que os produzca sueño espantoso. Bueno, pues aquí tenemos la misma situación. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, madre mía, Pablo, hasta la medianoche predicando, pues el pobre joven se durmió. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea que aquello era el intermedio de la predicación. Así que dad gracias, hermanos, porque solamente tenemos 45 minutos, 1 hora. No estamos hasta el alba, que por otra parte nadie me iba a soportar. Así que fijaos que en este texto nos habla
del tiempo que Pablo estuvo en Troas, en su camino de regreso a Jerusalén, al final de su tercer viaje misionero, y se quedó a propósito en Troas para que el primer día de la semana, no el séptimo, repito, el primero, se reuniera con la iglesia y se centrara en su principal asunto, que era la predicación. La predicación. En este contexto celebraron la mesa del Señor, primer día de la semana, celebran la mesa del Señor. Y no parece, por lo que nos dice el texto, que la predicación durara 15 minutos. No parece. Y es un texto interesante porque expresa que el propósito que tenía Pablo de reunirse con los hermanos era predicar la palabra. Este era su propósito, predicar la palabra en el día del Señor a todos aquellos hermanos que allí estaban juntos. Partir el pan con ellos, es decir, celebrar la mesa del Señor. Y juntos llevar a cabo todo lo que está establecido para el día del Señor. Podríamos sentir la tentación de pensar, queridos hermanos, como hoy hay mesa del Señor, el sermón va a ser más pequeño. Pues resulta que Pablo hizo el sermón más largo de todos los que se registran en las Escrituras. Y había mesa del Señor. Así que esperaos al próximo domingo que toque mesa del Señor, que veremos. Nada pudo impedir que Pablo pudiera predicarles a los hermanos en Troas. Era vital para la salud de todos ellos el que el apóstol Pablo les predicase, porque la predicación ocupa un lugar central. Por eso ocupó un lugar central en aquella situación de este día que Pablo, primer día de la semana, pasó con ellos. Ahora bien, algo que debemos tener en cuenta, porque cuando hablamos de la centralidad de la predicación, no queremos decir que significa la centralidad de la adoración. No queremos decir eso. La centralidad es la predicación, pero la predicación no es la centralidad de la adoración. Es el punto principal, pero no es el total. Un predicador bautista reformado de Escocia, Nick Nitman, que vivió en el siglo XIX, escribió un libro que se llama Alabad a Dios. Y dice, hubo un tiempo en el que en algunos círculos cristianos la gente iba a los cultos solo para escuchar la predicación. Como ese era su único propósito, llegaban tarde porque despreciaban lo que ocurría antes del sermón, es decir, no se unían a la alabanza. Consideraban que se trataba de un mero preludio a la predicación. La gente entraba a la iglesia cuando el predicador se ponía en pie y se disponía a predicar. Y en cuanto el predicador acababa, se iban. Pero esto no es lo que estamos enseñando. Tenemos que tener un equilibrio. Sigue diciendo, aquí vemos que cuando el modelo de adoración es únicamente la predicación, esto causa los peores estragos en la vida evangélica. La congregación se ha convertido en una audiencia. El ministro es un orador y el resto del culto se puede ignorar sin problemas y hasta tratar con desprecio. Así que debemos tener cuidado. El culto nuestro empieza a las 11 en punto. Por si alguien no se ha dado cuenta, no empieza a las 11:05, ni a las 11:15, ni a las 11:30. Empieza a las 11 en punto. Pero requerimos que los hermanos estén antes para poner su corazón en sintonía con Dios y orar. E introducirnos en la adoración pública. Entonces, como Dios nos ha convocado y como Iglesia Reunida hemos definido una hora, pues esa es la hora que todos tenemos que estar aquí para adorarle. Si a la mayoría no nos convienen las 11, pues podemos poner las 12:30 o las 4 de la mañana, lo que acordemos la mayoría. Pero en cuanto se acuerda como Iglesia, eso es ya normativo. Entonces el avión sale a las 8 de la mañana. Tú no puedes llegar y decir, bueno, son las 8:30, me esperarán. Pues no, el avión ya se ha ido. Entonces, si tú no haces eso con un avión, ¿por qué si lo haces en la adoración pública? Porque hay retrasos en la adoración pública. Sigue diciendo este hombre, aunque la predicación ocupa un lugar central para la vida del pueblo de Dios, debemos tener mucho cuidado en no eliminar todo lo demás como si el resto no fuera adoración a Dios. Porque sí lo es. Sigue diciendo, la liturgia, los credos, la lectura de las Escrituras, la oración de intercesión, los salmos o himnos, la Santa Cena, todo se dejaba a un lado y se quedaba desprovisto del compromiso al que debe someterse la Iglesia. Lo único importante para ellos era el sermón.
Entonces el sermón es importante, pero no es lo único. Participamos de todo lo que tiene que ver con la adoración, que incluyen los himnos de alabanza a su nombre, incluyen las oraciones, incluyen la lectura bíblica que hacemos, incluyen las ofrendas, incluye la Santa Cena e incluye la predicación. Todo eso es el culto de adoración. Y el punto central en el culto de adoración es la predicación. Este es el sistema y este es el contexto donde se desarrolla. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que a la luz de lo que dice la palabra de Dios sobre la importancia de la predicación, tenemos que orar a Dios para que nos siga enseñando y que podamos ver realmente y darle la importancia que tiene la predicación de su palabra, porque es el método que Él usa para comunicar su voluntad a nuestras conciencias. Tenemos que orar sin descanso para que Él nos dé la capacidad de permanecer constantes en las enseñanzas que desde el púlpito nos son expuestas, porque tocamos todas las doctrinas. Todo el consejo de Dios a lo largo de un año se ha tocado desde el púlpito. Nosotros no queremos correr detrás de las modas, porque las modas van en contra de la palabra. Y para nosotros lo fundamental es la palabra, no las modas. Tenemos que pedirle y suplicar a nuestro Señor que su Espíritu derrame una gran bendición, haciendo que sigamos teniendo hambre y sed de su palabra, que podamos ver una verdadera sed de Dios en las iglesias que en este día se llenan, pero que tristemente no atienden a su voluntad, atienden a su corazón, su propio corazón, pero no atienden a la voluntad de Dios. Pues tenemos que orar por ellos, para que el Señor abra sus entendimientos y puedan comprender. Tenemos que orar para que podamos seguir trayendo nuestros sacrificios espirituales a Dios cuando nos reunimos juntamente con nuestros hermanos en esta santa convocatoria y en este día santo. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Tenemos que orar antes por nosotros, por la iglesia, por el predicador, por el pastor, para que el Señor nos dé de su espíritu y de su palabra. Hoy celebramos, como primer día de la semana, la resurrección de Cristo, el día cristiano, separado por Dios, para su adoración. En este primer día de la semana, como nos enseñaron los apóstoles, Cristo resucitó. Y es lo que celebramos, la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Pero para que Él resucitara, tuvo previamente que morir en la cruz, derramando su sangre y poniéndose en expiación por los pecados de su pueblo. Así que por esto en este día nos congregamos con santo temor, por todo lo que hizo Cristo en la cruz. ¿No parece que esto lo entiendan muchas iglesias? Que para ellos hoy es el día de mofa y de burla. Pero a nosotros no nos hace ninguna gracia, ni nos causa risa, ver cómo Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. No nos invita al baile, ni a la danza, ni a traer aquí elementos psicodélicos en la adoración, porque tenemos un profundo respeto por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Así que no nos hace ninguna gracia la blasfemia de estas iglesias, sinagogas de Satanás, que hoy hacen un culto diabólico. Tenemos que orar a Dios para que nos haga crecer en conocimiento, que nos siga edificando en la fe, porque este es el método por el que seremos útiles a su reino. Le honraremos en nuestra vida por la gran obra de redención que llevó a cabo para librarnos de una muerte segura, porque nos hizo sus hijos y sus herederos. Pero todo esto, queridos hermanos, sin predicación no lo sabríamos. No lo sabríamos. Diríamos como Pablo, yo no sabía que era codicioso si la ley no me dijera, 10º mandamiento, no codiciarás. Por eso necesitamos la palabra, para descubrir nuestros pecados, para descubrir nuestro corazón, para descubrir el mundo y sus engaños, y entonces poder hacerle frente con la palabra. Nos da multitud de armas para defendernos de tan terrible enemigo. Así que hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy debemos venir a adorarle en espíritu y en verdad. Hoy necesitamos su palabra para que nos instruya y nos alimente. Hoy. Y ese es el compromiso profundo que como iglesia tenemos. El predicar la palabra. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en las Escrituras todas las herramientas que necesitamos para conocerte. Cómo, abriendo tu palabra, podemos entender tu mente y podemos entender tu voluntad y saber las demandas que tú haces sobre tu pueblo.
cómo atiendes nuestra necesidad, cómo eres la luz que ilumina nuestro camino, cómo nos das todos los recursos para que nuestra conciencia funcione correctamente y cumplamos con el deber que tenemos delante de ti. Así que te suplicamos, cuando estamos en medio de un mundo que va completamente en contra de tu voluntad, cuando la gran cristiandad va completamente en contra de tu voluntad, te rogamos que nos ayudes, que nos sigas dando de tu palabra y de tu espíritu para permanecer firmes en la fe y hacerle frente a nuestro más mortal enemigo, que por todos los medios quiere quitar tu palabra y la honra de tu nombre en medio de tu iglesia. Suplicamos tu ayuda en todo esto, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.